Tabernáculo de Adoración y Vida, una iglesia que ama, crece y atrae. Entraré en mi casa, el arca de tu presencia. Así como Betel, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Betel, llevaré tu presencia a mi habitación. Entraré en mi casa, el arca de tu presencia conmigo. Entraré en mi casa, el arca de tu presencia. Así como llevaré tu presencia a mi habitación. Así como llevaré tu presencia a mi habitación. Me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Yo me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. En mi casa habita el altar de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. En mi casa habita el altar de los creyentes. Tú has puesto el peso de tu gloria en mis manos. Aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Aleluya, gloria al Señor. Primera de Crónicas, capítulo 15, versos 16 y 18 dice así en el nombre de Jesucristo. Primera de Crónicas 15, versos 16 al 18 dice: Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos, digan conmigo, de sus hermanos,
a cantores con instrumento de música, con salterio y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merarí, y de los hermanos a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, a Jaasiel, Semaramot, Jehiel, Uní, Eliapa, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-Edom y Jehiel, los porteros. Digan conmigo ahora, los porteros. Y yo quiero que se quede con este nombre, Obed-Edom, el portero. Yo quiero que se quede con este nombre, Obed-Edom, el músico. Quédense allí en el pensamiento, ya hemos orado, pueden tomar sus asientos en esta hora. Y yo he titulado esta enseñanza en el día de hoy, defendiendo el arca. Dígale a la persona que tiene a su lado, yo he venido a defender el arca. Dígaselo con convicción, yo no sé tú, díganselo así, yo no sé tú, pero yo he venido a defender el arca. Defendiendo el arca. Aquí en estos textos que leímos en el libro de Crónicas, aquí podemos observar, podemos ver cómo estaban organizándose. El pueblo de Israel se estaba organizando para una nueva etapa de su vida. Era un periodo de organización lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Ellos se estaban organizando porque estaban entrando en un periodo diferente. Era un tiempo de reestructuración, era un tiempo de avance e institución lo que estaba sucediendo en Israel. Era una etapa de orden lo que estaba aconteciendo con el pueblo de Dios. ¿Y sabe por qué había este tiempo de progreso, este tiempo de organización en Israel? ¿Sabe por qué? Y era porque el arca del pacto había regresado a casa. En la presencia del Señor, como muchos de los que estamos aquí conocemos, el arca representaba, el arca del testimonio representaba indicaba que el Señor estuvo con Israel en el peregrinaje en el desierto. Allí en esa arca habían unos testimonios, habían algunos elementos que indicaban que el Señor estuvo entre el pueblo de Israel. Y esto por muchos años, por mucho tiempo, el arca ya no estaba en Israel, pero ahora era la oportunidad de ver nuevamente el arca de vuelta a casa. Es decir, que la gloria del Señor nuevamente estaba en Jerusalén. Ojalá que nosotros, aleluya, el pueblo de Dios en este tiempo siempre haya regocijo, amén, siempre haya júbilo y haya fiesta ante la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Y era lo que estaba sucediendo en Israel. En Israel acababa de llegar el arca y había un tiempo de emotividad, había un tiempo de regocijo, había un tiempo de fiesta, era tiempo de júbilo. Ellos se estaban reorganizando porque ahora estaban entrando en una etapa totalmente diferente a la que Israel ya había por un tiempo atravesado. Lo interesante, iglesia del Señor, es que este verso que leímos es que es mencionado Obed-Edom. Y todos conocemos la historia de Obed-Edom. Obed-Edom, geteo, asumiendo un cargo importante dentro del pueblo de Israel. Aquí se le está otorgando un cargo de músico, se le está otorgando el cargo de portero o cuidador del arca del testimonio. Y si usted no lo sabía, y quiero que usted se lleve esta información importante en esta hora, y es que Obed-Edom era originario de Gat. Y Gat era una ciudad filistea. Gat era una ciudad filistea y por lo tanto se consideraba un extranjero. Obed-Edom no era perteneciente al pueblo de Israel, al linaje de Israel, sino que él había nacido en Gat, había nacido en tierra filistea. Eso quiere decir que Obed-Edom era del pueblo que por años adversaba a Israel.
Y todos nosotros sabemos que uno de los enemigos que confrontó a Israel fueron a los filisteos. Tanto es así que aquel hombre, aquel gigante llamado Goliat, era de Gat, era filisteo. Y fue este hombre, este gigante, a quien David mató. Es decir que Edom, amén, este Edom era natural, Obed-Edom, mejor dicho, era natural de la tierra donde nació ese gigante enemigo de Israel. Pero lo que llama la atención de todo esto, y que lo veo tan interesante de este episodio, es por qué un extranjero tenía cargo en Israel, si era ley en Israel que los extranjeros no podían tener cargo dentro de Israel. Amén. Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 17 verso 15. Dice: ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. Y dice: no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Aunque esto pareciera ser un aplicativo exclusivamente para un reinado, esta misma ley era usada en algunos cargos importantes en Israel. Amén. Cargos que se tratasen de la seguridad de Israel no podían ser asumidos por ningún extranjero. Lo que quiere decir es que un extranjero principalmente no podía ser rey. Un extranjero no podía gobernar. Un extranjero no podía tampoco encargarse del tesoro real. Es decir, no podía ser el tesorero, el cuidador del tesoro del palacio real. Un extranjero tampoco podía ser portero, y mucho menos podía ser el cuidador del arca de pacto. ¿Por qué? Porque se trataban de elementos de mucha importancia en el pueblo de Israel, y no podían poner a cualquier persona a cuidar estos elementos de suma importancia. Por lo tanto, estos cargos se le otorgaban a gente quienes pudieran tener la confianza plena de que eran personas a quien le dolía lo que ellos debían de cuidar. No sé cuánto me comprenden hasta este momento, pero hay una razón, iglesia del Señor, por la cual el nombre de Obed-Edom está en la lista como uno de los porteros reales y cuidador del arca del pacto, y además músico. ¿Y sabe por qué es que aparece el nombre de Obed-Edom entre estas figuras de cargos tan importantes? Y era porque Obed-Edom había tenido un encuentro poderosísimo, extraordinario, con la presencia de Dios. Aleluya. Obed-Edom, amén, se había apropiado de las bendiciones del Señor. Había experimentado lo que era tener a Dios en su casa. Él se había adueñado por un tiempo de esa bendición. Él pudo experimentar gloriosamente lo que era tener la bendición del Señor dentro de su hogar. Por lo tanto, él se adueñó de esta bendición tan tremendamente que persiguió el arca hasta Jerusalén. Amén. Él había visto cómo Dios prosperaba su casa, y por esa razón es que él decide irse a Jerusalén. Él se muda de Edom y se muda a Jerusalén persiguiendo el arca, porque él estaba consciente que la bendición del Señor estaba representada en ese arca. Ojalá, iglesia del Señor, usted y yo podamos estar conscientes. Usted y yo estamos, aleluya, amarrados de una promesa, y es que la promesa del Señor nos indica que en esta casa hay bendiciones abundantes para todos nosotros. Solamente tenemos que apropiarnos del arca. Usted y yo no debemos, hermanos, sacrificar el arca. Si usted experimentó en algún tiempo la bendición del Señor a través del arca, cuando esa arca habitó en su hogar, cuando hizo un milagro en su familia, cuando hizo un milagro en su hijo, cuando hizo un milagro en su hija, cuando hizo un milagro en su propia vida, sencillamente usted no debe dejar que el arca vaya a un lugar sin que usted lo persiga. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Iglesia del Señor, en esta hora yo vengo a hablarte puntualmente sobre algo, y es que tú y yo necesitamos, aleluya, un encuentro con el Señor Jesucristo.
Iglesia, nosotros para este tiempo necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Nosotros necesitamos, iglesia, tener el arca del testimonio en nuestro hogar, en nuestra casa. Necesitamos que la gloria de Dios quede impregnada en cada rincón de nuestro hogar, de nuestra casa, pero más que todo en nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos para este tiempo. Necesitamos que la presencia del Señor esté manifiesta en nosotros todos los días. Aleluya. El arca de pacto en la casa de Obed-edom. Y eso fue lo que experimentó Obed-edom. Y ya todos, o la mayoría de los que estamos aquí, conocemos la historia de Obed-edom. Resulta que el arca había desaparecido. ¿Sabe cuánto duró el arca fuera de Israel? ¿Sabe cuánto duró? Aproximadamente 70 años. Es decir, que muchas generaciones que habían crecido en Israel solamente habían escuchado referencialmente la existencia del arca, pero todavía no habían podido palparla, no habían podido verla. El arca fue designado para que el pueblo de Israel le protegiese. Sin embargo, por algún motivo, Israel perdió el control del arca. El arca cayó en manos de los enemigos, principalmente cayó en manos de los filisteos. Los filisteos se apoderaron del arca, se lo robaron, se lo llevaron. Pero la historia aquí demuestra, amén, que en un tiempo, en el tiempo de Elí, cuando Elí era sacerdote ahí en Israel, y todos también conocemos un poco de Elí, hubo una guerra con los filisteos y los filisteos se robaron el arca, ¿verdad que sí? Eso ustedes lo pueden ver allá en Primera de Samuel, en el capítulo 4 en adelante. Lo cierto de todo esto es que fueron 70 años que el arca estuvo fuera de Israel. Alguien no protegió bien el arca, alguien no cuidó bien el arca, al punto que el arca desapareció de Israel y el arca se fue a un lugar donde no tenía que estar. Lo cierto de todo es, más o menos para darle un dato importante, es que los filisteos duraron 7 meses con el arca. Les fue muy mal. Cuando ellos se robaron el arca, se lo llevaron, les fue muy mal. Comenzaron a salirle unos tumores y ellos les tocó devolver el arca y pagar el precio. Luego estuvo 20 años en casa de un hombre llamado Abinadab. Allí duró 20 años el arca. Y 40 años aproximadamente reinó Saúl en Israel. Y en el reinado de Saúl nunca el arca apareció en Israel. Luego, después de Saúl, unos 7 a 10 años aproximadamente, después que David estuvo reinando, es que aparece nuevamente el arca. Lo cierto es que una vez que ellos tienen el control del arca, la palabra de Dios me habla de que David preparó un carruaje nuevo. Dice en las escrituras que en Israel se creó una campaña exclusiva para ir a buscar el arca. Se crearon carruajes nuevos y fueron en la búsqueda de aquel arca. Sin embargo, dice la historia que mientras iban trayendo el arca, tropezó un poco el arca y había un hombre llamado Usa que metió su mano para no permitir que el arca cayera a tierra. Pero dice las escrituras que cuando él colocó sus manos en el arca, inmediatamente perdió la vida. Ese lugar se llamó Pérez Usa, porque allí este hombre perdió la vida. Lo cierto es que el comando que había ido con esta misión de recuperar el arca estaba totalmente asustado. No querían colocar nuevamente las manos sobre este artefacto porque creían que posiblemente iban a morir al igual que lo hizo Usa. Y dice las escrituras que entonces ellos comenzaron a mirar a los lados, dieron un reporte al rey, le dijeron al rey, nosotros no podemos llevar el arca, sucedió una tragedia mientras conducíamos el arca a Israel, por lo tanto creemos conveniente que el arca quede en un lugar. Ellos comenzaron a ver alrededor y resulta que miraron la casa de un hombre llamado Obed-edom. A ellos llegaron allá donde estaba Obed-edom y le colocaron el arca a Obed-edom para que Obed-edom cuidara el arca, lo tuviera allí por un tiempo. Amén. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó en ese tiempo?
Dice las escrituras que el Señor bendijo la casa de Obed-edom. El Señor bendecía la casa de Obed-edom. La segunda libro de Samuel, en el capítulo 6, versos 11 y 12, dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom 3 meses estuvo. Y bendijo Jehová Obed-edom, y a toda su casa la bendijo. Y fue dado aviso al rey diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-edom, a la ciudad de David, es decir, a Jerusalén. Hermano, yo me puedo imaginar este episodio, y es un episodio bastante impactante, porque resulta que lo que para algunos posiblemente pudo haber sido tragedia, pudo haber sido muerte, para otros pudo también sido de gran bendición, como lo fue en la casa de Obed-edom. Dice la palabra que mientras Obed-edom tuvo este arca en su casa, 3 meses estuvo bendito la casa de Obed-edom. Yo me puedo imaginar todo lo que había acontecido a través de las bendiciones que el Señor había llevado a este hogar. Yo me puedo imaginar que de repente habían situaciones en donde Obed-edom y su familia habían quizás llegado a tener algunas rencillas, pleitos, pero cuando la presencia del Señor llegó a ese lugar, inmediatamente toda rencilla, todo pleito, todo disgusto, todo tipo de cosas que pudieran haber permitido la separación, sencillamente lo que trajo fue una bendición a casa de Obed-edom. Amén. Yo también me puedo imaginar que Obed-edom tenía siembras. Él tenía cultivos, y quizás para aquel entonces muchos de los alrededores de la casa de Obed-edom estaban sufriendo, estaban teniendo pérdidas, quizás había sequía, no sé, yo me puedo imaginar tantas cosas. Lo cierto de todo es que dice las escrituras que Obed-edom era bendecido por el Señor, porque el arca del pacto estaba en su casa. Entiendo de todo esto y de la bendición del Señor es que mientras algunos los cultivos no les daba muy bien, mientras el cultivo se le estaba secando o se le estaba dañando, allí estaba un Obed-edom próspero, amén, que estaba constantemente cultivando unos buenos frutos con buen tamaño, porque cuando Dios bendice, aleluya, Él bendice en gran manera. Él bendice tu fruto, Él bendice el ganado, Él te bendice con riqueza, porque mi Dios, Él te bendice, aleluya, enriquece y no añade tristeza. Amén. Ese es el Dios a quien yo predico, y ese es el Dios, aleluya, a quien Obed-edom tuvo por allí en esos 3 meses, y que fue de mucha bendición para ese hogar. Me puedo imaginar tantas cosas que experimentó Obed-edom, pero lo cierto de todo, y ya para entrar en la enseñanza en esta hora, porque solamente era una introducción, amén, pero lo cierto de todo, hermanos, es que ahora el arca ya estaba en Jerusalén. Ya el arca había sido sacada de la casa de Obed-edom. Ya el arca estaba en su casa, donde Dios le había, amén, ordenado a Israel que siempre estuviese, y que de Israel debía cuidar de ella. Ya el arca estaba entre los israelitas. Había sido rescatada por el pueblo, amén, de Israel, entre los enemigos de Israel. Ahora la preocupación de Israel es: ¿quién va a cuidar el arca? ¿Quién va a cuidar el arca? Es que no había cultura del arca. Para ese tiempo no había cultura del arca. Eran 70 años que el pueblo de Israel estuvo sin el arca. No había ningún tipo de cultura de cómo se debía cuidar. No había ningún manual que dijera cómo debía cuidar el arca. Lo cierto es que había que ahora preparar una estructura para cuidar el arca del pacto o el arca del testimonio. Y yo me puedo imaginar a David preguntando en varias oportunidades: ¿quién defenderá el arca del pacto? ¿Quién defenderá el arca del pacto? Estamos muy contentos porque entre nosotros, dice David, está el arca del pacto, que por muchos años se había salido de aquí. Había estado entre los pueblos enemigos, había sido raptado, pero hoy nos ha dado el Dios del cielo el privilegio de poder morar entre nosotros, Israel.
Pero ¿quién cuidará el arca del pacto? Y yo me puedo imaginar también algunos diciendo negativamente: no, si esa arca del pacto mató a uno por allá que le medio puso la mano, ¿quién se va a atrever a estar cerca de esto? Será para que acabe con todos los que cercanamente a esta arca están. Yo me puedo imaginar eso. Y muchos de los que estamos aquí quizás hubiésemos asumido esa actitud, ¿cierto? ¿O no? Yo creo que si muchos de los que estamos aquí hubiésemos agarrado miedo de estar cerca de esa cajita, de esa caja, porque sencillamente la experiencia, la historia narraba de que en algún momento alguien había perdido su vida por tocar el arca. Lo cierto es que todavía allí preguntando, está impaciente preguntando: ¿quién va a cuidar la presencia de Dios? ¿Quién será el que va a proteger, amén, las cosas sagradas de Dios? Es la interrogante. Y mientras David te preguntaba estas cosas, notaba que el pueblo de Israel estaba en un silencio sepulcral. Nadie quería asumir esta responsabilidad. Nadie quería estar en este puesto porque se entendía que era un puesto de alto riesgo. Amén. Era un puesto de alto riesgo. Y repetía nuevamente: existirá alguien entre ustedes que quiera defender el arca. Esta era la interrogante. ¿Habrá alguien del pueblo que proteja lo más sagrado que Dios nos ha dado para este tiempo? Ahí está el testimonio, ahí está la presencia de Dios, ahí está un testimonio que dice que el Señor del cielo estuvo con nosotros en el desierto. Era algo precioso. Amén, era lo único que indicaba que Dios fue el que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, lo ayudó en medio del desierto. Era lo único que había. ¿Quién quiere defender el arca? Es allí donde se escucha la voz de una persona, de un hombre con un acento probablemente diferente a todos los de allí de Israel. Quizás era una persona con rasgos físicos distintos a los del pueblo de Israel. Quizás tenía una vestimenta, usaba una indumentaria totalmente distinta a la que usaban los pobladores de Israel. Su estatus, ¿cómo se diría? Su apariencia era totalmente diferente a los del pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque este que iba a decir: yo estoy dispuesto a cuidar el arca, era un extranjero, era una persona que no era el indicado para estar en ese lugar. Pero quiero decirte, iglesia, que cuando alguien a quien Dios le ha dado responsabilidad de que cuide el arca no lo hace, no lo protege, no lo cuide, Dios va a traer extranjeros, Dios va a traer gente de lejanas tierras para que asume ese rol tan importante como es estar cerca de la presencia del Señor. Si usted cree en esa palabra en esta hora, denle un aplauso fuerte al Dios del cielo. Fuerte, fuerte esa palabra. Y era lo que estaba sucediendo. Este Obed-Edom estaba diciendo: yo voy a defender el arca. Yo sé que yo no nací aquí. Yo sé que no soy de este pueblo. Yo no soy nativo de Israel. Quizás no tengo las costumbres que tienen los israelitas. Quizás ellos no me ven como mis hermanos. Quizás usted, rey de Israel, va a tener que violentar en la constitución, el reglamento, para hacer ver que yo soy perteneciente. Quizás va a hacer algo, pero yo estoy dispuesto a cuidar el arca del pacto. Yo estoy dispuesto a cuidar el arca del testimonio. Y yo no sé cuántos de los que están aquí en esta hora están dispuestos a proteger el arca del pacto. Yo no sé cuántos de los que están aquí en esta hora están dispuestos a defender la presencia de Dios. Yo no sé cuántos de los que están aquí, aleluya, están dispuestos a defender lo más preciado que tiene esta iglesia, que es la presencia del Señor. Aleluya, aleluya. Pero estas eran las palabras de Obed-Edom. Y yo me imagino que el pueblo hasta lo juzgó. Tuvo que haberlo juzgado. El pueblo tuvo que haber dicho: mira, pero este que no es de aquí, no es nacido entre nosotros. Este apenas está llegando aquí. Y ahora pareciera, se cree uno de nosotros. Está asumiendo un puesto, un rol
que no le corresponde, no es hijo legítimo de Israel. No es hijo legítimo de Israel. Esas eran las palabras de todos los pobladores de Israel. Y yo en esta hora vengo a hablarle a alguien a quien el Señor tiene una palabra puntual en esta hora. Quizás tú estás aquí y en algún momento te habrás sentido que tú no eres parte de esta iglesia. Tú en algún momento habrás dicho, bueno, yo estoy recién llegado, yo fui bautizado en el nombre de Jesucristo allá en mi país, allá en mi nación. Aquí estoy llegando apenas, quizás no tengo las oportunidades que tienen los pobladores de Zaragoza, pero hoy yo vengo a decirte en la autoridad, aleluya, en el nombre de Jesucristo, que tú tienes una responsabilidad grande. El Señor te ha traído aquí es para que tú seas un cuidador del arca del pacto, aleluya. El Señor te ha traído aquí para que tú protejas la bendición del Señor. El Señor te ha traído aquí, aleluya, para que tú seas un protector de las bendiciones del Señor. Tú protejas lo más preciado que tiene esta iglesia, que es la presencia del Señor Jesucristo. Yo estoy hablando en esta hora. Yo quiero hablarle a un ecuatoriano. Yo quiero hablarle a un venezolano. Yo quiero hablarle a un colombiano. Yo quiero hablarle a un chileno, a un argentino, a una persona salvadoreña, al que sea que Dios haya traído hasta aquí. Usted quizás se siente que está recién llegado a esta iglesia, pero hoy Dios tiene algo importante para ti. Y es que el Señor te está diciendo, tú también eres parte, amén, de este pueblo. Yo te he escogido aquí. Es necesario que tú comiences a defender esta iglesia, que comiences a sacar los colmillos, comiences a sacar las garras y a decirle al diablo, no me interesa tu opinión, yo he venido aquí a defender el arca del pacto. Dale esa alabanza al Señor Jesús. Dale esa alabanza fuerte al Dios de la gloria. Oh, el Señor está aquí en esta hora. El Señor está aquí en esta hora. El Señor está aquí, aleluya. Gloria al Señor. Quizás hoy estás en tierras extranjeras, pero ya tú conoces la bendición del Señor. Quizás tú viniste de allá formado, del lugar donde Dios te llamó, te bautizó, entendiste la doctrina del nombre de Jesucristo. Has venido a esta iglesia quizás con la mentalidad del pensamiento de que venías de otra cultura, de otra nación. Amén. Quizás no naciste en esta iglesia. Quizás vienes bautizado de otra nación, pero en el nombre de Jesucristo. En ti se invocó el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo en tu país. Pero tú estás aquí como el defensor del arca. Amén. Tú estás aquí como el protector de la presencia del Señor. No te sientas menos que otro en esta hora. Pareciera que quizás no eres parte de esta iglesia, pero Dios te ha traído aquí con propósito, porque el Señor quiere que tú comiences también a cuidar el arca de esta iglesia. Es necesario que tú te asumas una responsabilidad y te adueñes de algo que le corresponde al Señor, pero que Dios te ha permitido que seas tú el que lo cuides. ¿Sabe qué quiero decir y qué quiero transmitir, iglesia? Que ya es hora de que todos tengamos un sentido de pertenencia por esta iglesia. Ya es hora que usted y yo comencemos a defender a esta iglesia. En el momento en que tengamos la oportunidad de hablar de esta iglesia, hable las cosas buenas, las cosas positivas, como el Señor lo ha venido haciendo, los milagros que han sucedido, la grandeza del Señor. Aleluya. No se una al criterio de aquellos que quieren hablar mal de la iglesia. No se una al criterio y al vocabulario de aquellos que quieren desprestigiar a esta iglesia, sino que más bien diga: yo soy como Obed-Edom. Quizás no nací en tierras españolas, y mucho menos nací en Zaragoza, y mucho menos fui bautizado en esta iglesia, pero si el Señor me ha traído aquí, es para que yo comience a cuidar el arca del pacto de esta iglesia. ¡Aleluya! Comience a tener sentido de pertenencia. No importa el tiempo que usted
siéntate aquí en la iglesia. Quizás aquí habrá personas que tienen 20 años, quizás habrá personas con 15, quizás habrá personas con 10, con 5, pero está usted que apenas lo que tiene es un año o tiene meses. Hoy te digo en el nombre de Jesucristo, tú también eres un cuidador del arca, del pacto de esta iglesia. Aleluya, alaba al Señor. Denle aplausos al Señor. Glorifica al Señor. Levántate, iglesia. Dile al diablo: yo he venido a defender a esta iglesia. Yo he venido a defender el arca que Dios ha colocado en esta iglesia. No se crea menos que otros. Mire, agarre fuerza. Quizás Obed-Edom fue criticado. Quizás lo fueron señalados, lo señalaron los pobladores de Israel. Quizás dijeron: ahí está él. Ahora viene aquí entre nosotros a cuidar lo que es de nosotros. Quizás esas pudieron haber sido las palabras de ellos. Pero ¿sabe algo? Él estaba haciendo la voluntad del Señor. Y Dios lo había trasladado de Edom a Jerusalén solamente para que cuidara el arca del testimonio. Dios te ha trasladado de tu nación. Dios te ha trasladado de un continente diferente y te ha traído aquí para que tú seas defensor de esta iglesia. Empecemos a tener sentido de pertenencia por esta iglesia. Esta es la iglesia del nombre de Jesucristo. Esta fue la iglesia que el Señor compró a precio de sangre. Esta es la iglesia que le costó al Dios eterno. Dice la palabra de Dios que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra esta iglesia. Tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado. Él es el que nos apoya. Él es el que nos sustenta. Él está con nosotros. Él nos ha abandonado. Él ha permanecido fiel, aun cuando nosotros no hemos sido fieles. Hemos caído en la desgracia de incluso, quizás, yo no lo he hecho jamás, y el Señor es testigo de eso. Yo nunca he hablado mal de esta iglesia, y nunca he hablado mal de mi pastor, y nunca he hablado mal de un líder de esta iglesia. Yo he defendido esta iglesia como que nací en esta iglesia. Y es que yo no me siento que nací en una iglesia distinta, porque es que el Señor vino a buscar una iglesia. No es la iglesia de Zaragoza, no es la iglesia de Colombia, no es la iglesia de Chile, no es la iglesia de Argentina ni de Venezuela. El Señor vino a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor. Ame a su hermano, ame a su pastor. Abrácense, díganse lo hermoso, aleluya, que es estar en la casa, aleluya, del Señor. Sean un defensor de esta iglesia, sean defensores de esta iglesia, sean defensores del arca del pacto, aleluya. Aquí hay testimonio. El Señor ha hecho milagros, el Señor ha hecho proezas, el Señor ha estado fiel con nosotros, aleluya. Ahora yo quiero hacer un llamado en esta hora. ¿Sabe algo? Que me salté todo el bosquejo, pero no importa. ¿Saben una cosa? No solamente Obed-Edom fue el único que se trasladó allá a Jerusalén. Si ustedes estudian un poco la historia, ahí mismo en Primera de Crónicas, en el verso capítulo 26 en adelante, usted se va a dar cuenta que Obed-Edom siguió el arca. Pero luego vemos una genealogía. Comenzamos a ver a todos los que habían protegido el arca. ¿Y sabe algo? Dice Primera de Crónicas capítulo 26 verso 8. Y dice: todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-Edom. ¿Sabe algo? No solamente fue Obed-Edom el que se trasladó, sino que Obed-Edom enseñó a los suyos a que debían cuidar el arca.
Mire, hermano, cuando usted tiene una experiencia con el Señor, usted enseña a sus hijos a cuidar el arca. Usted le enseña a la gente con quien usted se rodea, usted le enseña a cuidar el arca. Y eso era lo que había hecho Obed-edom. Obed-edom se reunió con los suyos. Yo me imagino a Obed-edom en una reunión familiar diciendo: familia, el arca lo han sacado de nuestro hogar. En estos pocos meses pudimos ver la gloria de Dios. Pudimos ver cómo el Señor hizo cosas extraordinarias. El Señor bendijo nuestra casa. Pero yo no puedo permitir que la bendición de Dios vaya a otra nación, a otro lugar, a otra ciudad. Si tenemos que ir tras la bendición del Señor, vamos a hacerlo, porque yo y mi casa vamos a servir a Jehová, porque yo y mi casa serviremos al Dios del pacto. ¡Aleluya! 62 personas defendían el arca. Eran hombres robustos, eran mujeres fuertes. ¿Sabe lo que entiendo a través de la palabra? Es que estas personas no le tenían miedo a nada. Su físico, su porte inspiraba o daba a entender que el arca estaba bien cuidada. Mire, ¿sabe lo que entiendo a través de la palabra? Es que las enseñanzas que hemos recibido en esta iglesia ha colocado fuerte a muchos de nosotros. Aquí hay gente robusta, aquí hay gente fuerte que están dispuestos a defender el arca en donde quiera, aleluya, que el enemigo desee llevarla, amén, quitárnosla, robárnosla, desprestigiarnos. Aquí hay más de 60 personas, más de 70, más de 100, más de 200 hombres y mujeres robustas que van a defender el arca, no importando con quién tengan que pelear. Aquí hay un pueblo valiente. Esta es una iglesia poderosa, esta es una iglesia, aleluya, invencible. A esta iglesia no la vence nadie, aleluya. Den ese aplauso al Señor Jesús. Yo quiero hacer un llamado. Yo quiero hacer un llamado a la iglesia, principalmente a aquellos que se quieran comprometer a partir del día de hoy. Hoy vamos a hacer un pacto con el Señor. Vamos a hacer un compromiso con el Señor de defender a esta iglesia. Yo quiero hacer un llamado. Y yo quiero que los hombres robustos de esta iglesia se coloquen, hombres y mujeres robustos, se coloquen aquí, pero mirando hacia el frente. Solamente los que quieran comprometerse con la iglesia. Si usted no tiene ninguna carga por esta iglesia, quédese en el lugar donde está. Si usted no tiene ni un mínimo de aprecio por esta iglesia, quédese allá. Pero si usted ama esta iglesia, pase aquí adelante. Pase mirando al frente, mirando al frente. No se arrodille, por favor, no se arrodille. Solamente miren allá al frente. Miren, voltéense allá al frente. Todos, volteados al frente. Todo el que ame esta iglesia, pase aquí adelante. Hoy vamos a hacer un compromiso con el Señor. Hoy vamos a hacer un pacto con el Señor. Las cosas van a suceder diferente a partir de este punto en adelante. Usted va a comenzar a tener sentido de pertenencia por esta iglesia. Usted va a amar a esta iglesia más que nunca. Usted va a amar a cada uno de los hermanos que Dios te permitió tener. Creo que aquí hay más de 62 personas. Ojalá, yo no creo que el diablo esté cerca, pero ojalá que haya emisarios del diablo hoy aquí. ¿Sabe para qué? Para que mire con quién se va a enfrentar. Aquí hay un pueblo robusto. Aquí hay gente poderosa en oración. Aquí hay gente que ama la presencia del Señor. Aquí hay gente que son defensoras del arca de testimonio. Son estos hombres y mujeres robustos en el Señor, preparados en batalla, están dispuestos a defender a esta iglesia, aleluya, con lo que sea. El león de la tribu de Judá va a vencer en el nombre santo de Jesús. Esta es la iglesia del Señor.
Esta es la iglesia del Señor. Y hoy vamos a hacer un pacto. Hoy vamos a hacer un pacto. Todos los que estamos aquí vamos a hacer un pacto en el nombre de Jesucristo. Hoy vamos a comprometernos. Usted solamente va a repetir después de mí estas palabras. Un compromiso que vamos a hacer con el Señor en esta hora. No es cualquier compromiso. Lo vamos a hacer en presencia del Dios Todopoderoso. Vamos a repetir a una sola voz. Yo voy a decir una frase y usted va a repetir esa frase. Amén. Y luego algo extraordinario va a suceder. Usted va a sentir cómo el Señor va a respaldar. Amén. Cada palabra testifique las grandezas de esta iglesia. Mientras los músicos están preparados ya para finalizar. Amén. Solamente comprométase a través de este pacto que vamos a hacer en esta hora. Y usted solamente va a repetir después de mí estas palabras. ¿Ya están preparados todos? ¿Todos preparados? Preparados para el pacto que vamos a realizar a partir de hoy en adelante. Vuelvo y repito, si usted no ama esta iglesia, si usted no ha sentido un grado de la presencia del Señor, es lógico que usted esté allí. Pero si usted en algún momento sintió algo en esta congregación, es hora de que usted se una a este equipo. Este es el ejército de vencedores. Estos son los Obed-Edom de este tiempo. Robustos, fuertes, que no le temen a nada, porque esta iglesia no le tiene miedo a nada y a nadie. Amén. Usted va a repetir después de mí esta frase. En el nombre de Jesucristo, yo voy a defender el arca de pacto de la iglesia de Zaragoza. Dígalo, dígalo. Repite esa frase. Vamos a hacerlo nuevamente todos a una sola voz. Todos a una sola voz vamos a decirlo. Yo voy a defender el arca de pacto de esta iglesia. Vamos a decirlo con convicción, hermanos. No sé si ustedes me están escuchando en esta hora, pero estamos haciendo un pacto con el Señor. Solamente usted tiene que repetirlo. Una vez que yo finalice, usted con autoridad dígalo, con fuerza. No le dé miedo. No le dé miedo en lo que va a decir. No le dé temor. Digan después de mí: yo defenderé el arca del pacto de esta iglesia. Me comprometo a ser fiel a Dios, a esta iglesia, fiel a la organización, fiel a mi familia, fiel al pastor de esta iglesia, fiel a cada líder, fiel a la visión de esta iglesia. Yo me comprometo en esta hora a defender como sea los criterios, las visiones, el pensamiento de esta iglesia en el nombre de Jesucristo. Den un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya, aleluya, aleluya. Así como